anímense, ¿eh? Hay muchos de ustedes que no se me están animando al trabajo 1 y al trabajo 2. ¿Cómo estás, Eva? ¿Todo bien? Vamos a animarse. Como dijeron en la clase pasada, no dejen que se les empiecen a acumular, porque una vez que se acumulan, después se hace, si bien hay tiempo hasta diciembre, mis bellos, después se empieza como a acumular. Entonces, ya como que nos vamos alejando de los contenidos y no es lo mismo irlos haciendo en tiempo y forma que después tener que volver atrás tal vez 2 meses, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, traten de ir un poquito más al día con las entregas. A mí no me molesta, o sea, yo voy a tratar de ingresar cada 2, 3 días, pero bueno, sería bueno que lo vayan poniéndose al día, más que nada para no retrasarse. Y recuerden que es con la aprobación de los trabajos prácticos. Entonces, si no tienen el trabajo aprobado, por más que ustedes estén en las clases todos los días esforzándose un montón, no van a tener el buen resultado que están esperando. ¿Sí? Entonces simplemente era comentarles eso y alentarlos a que puedan seguir avanzando en esto, ¿sí? Recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp para que lo tengan en cuenta por cualquier cosa, por cualquier duda, ¿sí? Hoy seguramente, no sé si ya se unió un caballero de nombre Martín, que me había escrito por privado que había tenido dificultad para unirse a nosotros. Después podrían compartir conmigo, por favor, o compartir en el grupo el enlace para unirse, así se lo mando en privado a él para que pueda unirse con nosotros. Es un alumno de mantenimiento industrial que no sé cuál fue el motivo, nunca pudo participar de nuestras clases. Entonces, me parece que estaría bueno que se pueda no solo unir al grupo de WhatsApp, sino a toda la info que ustedes también ya manejan, el grupo en Discord o lo que sea con lo que se maneja. ¿Sí? Para nada, sumarlo y realmente que pueda estar poniéndose al día, porque pobrecito, estaba estudiando solo, entonces no está bueno, como lo decimos desde el primer día, no está bueno estudiar solo, menos matemática, ¿sí? Pero bueno, vamos de lleno con lo nuestro, ya está bastante estable la conversación. Somos poquitos, me parece raro que seamos tan poquitos, seguramente ya se van a estar sumando dentro de un ratito. A ver, 2 segundos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Ahí después cualquier cosa, si me lo pueden compartir en el grupo, sería ideal. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amores? Bienvenido. A ver, vamos un cachito para aquí. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Y desde el principio va a parecer medio raro porque vamos a hablar de algo que nosotros habitualmente trabajamos muchísimo, que es geometría. Vamos a ir un poquito a la geometría plana, ¿sí? ¿Por qué se dice que vamos a trabajar en geometría plana? Porque tenemos varios tipos de geometría y una es la plana y otra es la esférica. Si nosotros pensamos en el planeta Tierra, cualquier cuerpo, cualquier figura que sea justamente un cuerpo, eso representa parte de la figura esférica o dentro de las figuras esféricas, ¿sí? Todo lo que tenga dimensión, volumen, hace referencia a ese tipo de geometría. Por otro lado, vamos a estudiar, gracias Julio, ahí estoy viendo el enlace a nuestro grupo, ahí cualquier cosa se lo comparto a nuestro compañero. Les decía que la geometría plana, por otro lado, es la geometría que hemos nosotros estudiado en toda nuestra secundaria. A ver, me voy a poner así, como para que me puedan ver un poquito, porque si no voy a hablar a la nada misma. Y de paso sigo introduciendo a nuestros compañeros. Les decía, la geometría plana es la que estudiamos nosotros en nuestra secundaria. A ver, la de la regla y el compás principalmente. Si yo les digo Euclides, si les digo el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, eso es geometría plana. Cuando nosotros nos decían dos rectas paralelas que nunca se cortan en un plano. Al negar eso, que es el quinto postulado de Euclides, que está en un libro que se llama Los Elementos, es el libro más trascendental de toda la matemática. De hecho, más o menos recorre 2000 años de historia de la matemática, los unió en muchos libros. Por eso llaman Los Elementos, porque no es un solo libro, son varios tomos, y justamente el que lo hace es Euclides. ¿Y qué dijo en este quinto postulado? Un postulado es algo parecido a un teorema, ¿no? Él dijo, ¿y qué pasa? No te preocupes, Fabi, estamos haciendo una intro.
¿Qué pasa si nosotros negamos ese quinto postulado? Que en realidad las rectas se cortan en un punto que no pertenece a las rectas. Ahí es donde empiezan a generarse las otras geometrías, que son las geometrías no euclidianas. Son las geometrías, por mencionar a Lobachevsky, a Bolshoi, que son matemáticos súper importantes que de hecho pensaron más allá de la regla y el compás plano. El que uno trabajaba en la secundaria, los fractales, bueno, infinidad de conceptos matemáticos. Pero a lo que voy es a lo siguiente, siempre nosotros decimos que la matemática crece según la necesidad y nosotros si pensamos en el GPS, observen que es un punto dentro de una esfera que sería la Tierra. Entonces, si nosotros no pensáramos en las geometrías no euclidianas y empezaríamos a pensar en una geometría esférica, el GPS nunca podría haberse creado. Para que se den una idea de la magnitud que tiene lo que vamos a empezar a trabajar o lo que vamos a estudiar. Obviamente no vamos a trabajar geometrías no euclidianas, vamos a trabajar todas las de Euclides, la de la regla y el compás, la de la antigua Grecia, pero por supuesto con una mirada un poquito más actualizada y siempre mirándolo desde la parte práctica, para qué nos sirve, para qué lo utilizamos, ¿sí? Eso sería como un poquito a modo de introducción, que es lo que vamos a ver. ¿De dónde viene la palabra geometría? Geo viene de tierra y metría viene de medir, medir la tierra. Antiguamente, ustedes saben que existía la civilización egipcia y vivían a orillas del Nilo. ¿Qué pasaba con el Nilo? El Nilo crecía y cuando se iban sus aguas dejaban algo de residuo que se llamaba limo. Ese limo lo utilizaban para cultivar la tierra y de pronto sus cosechas iban a ser súper abundantes. Pero ¿qué sucedía mientras el río estaba crecido? Mientras el río estaba crecido, no podían producir. Y si no podían producir, no podían generar tributo, que era justamente lo que pagaban, a modo de impuesto. Entonces, quien quería producir en su tierra debía pagar un tributo. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que cada vez que el río crecía, tenían que seguir midiendo cada vez más qué porción de terreno tenía cada persona, así poder generar el tributo. De ahí surge la palabra geometría. Excelente, Mati, bienvenido. Bienvenido, Mati. Más arriba, en uno de los mensajitos del chat, tenemos el link para unirte al grupo. Justo estaba hablando de vos, amor. Bienvenido, gracias por unirte. Cualquier cosa ahora yo te lo paso por privado, quédate tranquilo. Entonces, les decía que la geometría surge por necesidad. ¿Qué se utiliza principalmente o cuál es el objetivo principal? Estamos acostumbrados a medir lo que sería cálculo de volumen, cálculo de área, cálculo de perímetro. Principalmente parecería que esa es la única utilidad que se le puede dar a la geometría. En realidad es la practicidad que le damos nosotros o la utilidad que le damos nosotros. Es como cuando vimos la regla de 3 simple. Todo depende para qué lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a aplicar. Esa sería la realidad. Lo que sí, bueno, esto quería hacer una mera introducción para que sepamos dónde estamos posicionados. Entonces, vamos a estudiar conceptos que se estudiaron hace 2000 años, como puede ser el teorema de Pitágoras, ¿sí? Lo vamos a volver a retomar, vamos a retomar razones trigonométricas, para que lo tengan en cuenta. Esta unidad, que es la unidad número 3, abarca 2 semanas, o sea, un montón de tiempo comparado con lo que fue razones y proporciones, que fue solamente una semana, ¿sí? Vamos a tener la clase de hoy, la de mañana y las 2 de la semana que viene. Así que lo que vamos a hacer hoy es una mera introducción, lo que, como siempre, les voy a pedir hoy principalmente calculadora y lápiz, lapicera y papel para poder hacer anotaciones, porque de verdad, más allá que esté la clase, vamos a necesitar trabajar con la calculadora y poder comprender cómo son la secuencia de los pasos para poder encarar nuestros ejercicios, ¿sí? Porque si no va a ser muy complejo. Entonces, con esta intro damos inicio. Cualquier cosa, recuerden, pueden levantar sus manitos para poder conversar, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio desde un segundo que no leo. A ver, Pau, no alcancé a leerte, amor. Dame un segundo.
Lo agregué al grupo, profe. Ah, perfecto, perfecto. Fíjate, Pau, que hay un link más arriba que compartió Julio. Podés, al tocarlo, directamente te unís al grupo de WhatsApp, ¿sí? Quédate tranquila que tocando el enlace automáticamente lo haces. No estás con tu teléfono, estás con una computadora, copia el enlace, pegalo en Word o en donde tengas disponible y así podés acceder a él en cualquier momento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la unidad más básica que vamos a trabajar, que principalmente, si miraron un poquito del material teórico, el material teórico engloba mucho de lo que sería ángulos. Y nosotros, principalmente, tenemos dos sistemas en donde trabajamos los ángulos. Entonces, si nosotros hablamos de ángulos, ¿se ve? Sí. Si nosotros hablamos de ángulos, históricamente trabajábamos en algo que se llama sistema. Gracias, Julio. Sistema sexagesimal. Nunca sé si va con C o con S, siempre tengo duda. Porque viene de décimo, entonces debería ir con C. El sistema sexagesimal es un sistema que se basa en el número 60. Entonces ustedes me dirán, ajá, ¿de dónde viene? Viene de los babilonios, o sea, viene de hace muchísimo tiempo atrás. Este sistema es el que nosotros trabajamos habitualmente. A ver, vamos a pensar un poquito. Nosotros hablamos, si hablamos de ángulo, de grado, de minuto y de la última unidad que es el segundo. Habitualmente, y porque comienzo con el sistema sexagesimal, nosotros habitualmente tomamos grados, minutos y segundos. ¿Qué es un grado? Un grado se representa con el simbolito del circulito, el minuto con una liñita y el segundo con dos. Esto es la forma en que nosotros lo expresamos. Los grados pueden ser cualquier número. A ver, vamos a un poquito a la secundaria. A nosotros nos decían que solamente podían medir hasta 360 grados. Pero ahora vamos a indagar un poquito en eso, ¿no es cierto? Pero en realidad los grados pueden ser cualquier medida, ¿sí? Tanto positiva como negativa. Los minutos, por su parte, son una subdivisión de los grados. Entonces, acá hay que pensar algo. Un grado se puede expresar como 60 minutos. Y un segundo, en realidad, también se puede, me expresé mal, un minuto son 60 segundos, ¿sí? Tengan en cuenta que 60 segundos también son un minuto y que 60 minutos también puede ser un grado. ¿Sí? Esta es la primera aproximación a nuestro concepto. Ahora, denme un segundo. Acá está. Voy a limpiar un poquito esto. ¿Cuál es la otra unidad que vamos a trabajar? La otra unidad que vamos a trabajar se llaman radianes. Los radianes utilizan una unidad de medida que es el pi radian, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué significa, qué representa y demás. Pero estas son las dos principales unidades de medida que vamos a utilizar, el sistema sexagesimal y los pi radianes. Pero ahora, ¿cómo voy a saber yo qué significa el sistema sexagesimal o qué significa el pi radian si ni siquiera definimos lo que es un ángulo? ¿Sí? Y para ello vamos a usar un grafiquito pequeñito, ¿sí? Porque la idea es aproximar un concepto que todos ya intuitivamente saben o tienen una idea de qué estoy haciendo referencia. Cuando nosotros hacemos referencia a un ángulo, estamos hablando de dos semirrectas que tienen un punto en común. Ese punto en común se llama origen y es de donde surgen. Y esta apertura que nosotros acá estamos marcando hacia arriba, ¿sí? Sería nuestro ángulo que está abriéndose.
¿Por qué digo que está abriéndose? Porque si pensamos que son dos semirrectas, si va hacia arriba, el orden o el ángulo, en este caso, va a ser positivo. ¿Sí? Por eso les decía que ahora en unos instantes íbamos a avanzar un poquito. Por otro lado, ¿qué pasa? No importa que lo esté dibujando al revés, ¿eh? Si vamos hacia abajo, si estamos cerrando nuestra figura, si la estamos cerrando, se dice que el ángulo es negativo, ¿sí? Y yo les decía hace unos instantes que este ángulo se puede medir en grados, minutos y segundos. Pero ahora yo les decía y les preguntaba, ¿qué pasaba cuando en la secundaria nos pasábamos de 360? Nos decían que eso no podía ser. Y a ver, pensemos un cachito. A ver qué se acuerdan de la clasificación de ángulos. A ver qué se acuerdan de los ángulos y su clasificación. Ángulo nulo. ¿Qué significaba ángulo nulo? 0. Cero, el de 0 grados. Perfecto, vamos primero con los notables. El ángulo recto, 90. 90, perfecto. El llano. 180. Y hay uno que no sé si lo conocerán de esa forma, que se llamaba completo o de un giro, 360. el de 360. ¿Qué más había? Había algunos intermedios, ¿verdad? Teníamos el agudo. Y este me interesa. ¿Cómo es el ángulo agudo? ¿270? No, Cris. ¿De 50? De 50 es un ejemplo, es un ángulo que está siendo más chiquito que 90, pero más grande que el de 0. ¿Se acuerdan que vimos algo de inecuaciones nosotros? Esto es 45. una doble inecuación, en donde nos está diciendo que el ángulo es más chiquito que 90, pero más grande, ¿sí?, que el de 0. Guarda que no estoy marcando como si fuera igual. No puede ser igual a 0 porque igual a 0 sería el ángulo nulo. Y había uno más. ¿Cómo se llamaba el otro? Hay uno más que me está faltando. ¿El obtuso? El obtuso, excelente, Amore. ¿Cómo era el obtuso? ¿Qué significaba obtuso? Estoy viendo dónde tengo que escribir para que se vea. Acá tengo que escribir. 380. ¿Cómo tenía que ser el obtuso? ¿Qué sería entre 360 y 180? Sí, podrían, en realidad es de 180. En realidad es mayor a 90, ¿sí? Mayor a 90 ya. Después podríamos entrar en otra clasificación que sería cóncavo convexo, ¿sí? Pero habitualmente lo hacemos hasta 180, ¿sí? Entonces sería menor a 180, pero más grande que 90. Vuelvo a insistir, también están los cóncavos, los convexos, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿para qué nos sirve esto? Primero para saber o para distinguir los ángulos a los que estamos haciendo referencia, ¿sí? Si estamos hablando de un ángulo agudo, nosotros vamos a poder caracterizar ciertas figuras, como principalmente los triángulos, que va a ser puntualmente en donde nos vamos a interiorizar con este tema. La clasificación de los triángulos surge principalmente a partir de esto, de saber cuándo un ángulo es recto, cuándo es un ángulo agudo. Principalmente, ¿cuáles son los que más utilizamos? Recto, agudo y obtuso, ¿sí? Esos son los tres principales que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos nuevamente. ¿Qué estamos charlando hasta acá? Entonces, ¿qué son los ángulos? ¿Cuáles son los sistemas en los que se clasifican? ¿Y cómo se los clasifica según su amplitud? ¿Sí? Eso es lo que principalmente tenemos acá marcado. Ahora, vamos a ver otra parte de la clasificación. Hay dos clasificaciones que son sumamente importantes, que es decir, complemento y suplemento.
¿sí? ¿Cuándo dos ángulos son complementarios y cuándo son suplementarios? A ver, pensemos, a ver qué se acuerdan de esto. Si no se acuerdan, los ayudo. Pensemos en el fútbol. Al segundo tiempo se le dice ángulo, se le dice tiempo complementario. ¿Por qué se le dice tiempo complementario? Porque ranura de vuelta lo que dejó. Bien, ¿y cuánto tiempo suman entre los dos tiempos? 90. 90. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma forman un ángulo recto. Entonces, en este caso, alfa más beta forman un ángulo de 90. Esto es un ángulo complementario. Excelente, Tami. Lo que nos falta para llegar a los 90 sería nuestro complemento. Y lo que nos falta para llegar a los 180 es el suplemento. Recuerden que el ángulo recto, ¿sí?, forma un ángulo de 90 grados, mientras que los suplementarios forman un ángulo llano, ¿sí?, uno de 180. Entonces, alfa y beta es igual a 180. Hago una aclaración en cuanto a la escritura. ¿Observan ustedes que arriba de cada letra griega estoy usando un simbolito que parece un triangulito? Este triangulito significa que estamos haciendo referencia a un ángulo. Y otra cosa importante, los ángulos siempre se determinan en letras griegas. Alfa, beta, gamma, epsilon y alguna otra que anda dando vuelta. Pero habitualmente se utilizan alfa y beta, ¿sí? Hasta acá vamos. Como que no expliqué nada y al mismo tiempo empecé a explicar un montón de cosas. No sé si lo notaron. Pero hasta acá vamos bien, ¿verdad? Porque es un repaso más que del secundario. Bien. Seguimos. Nosotros al iniciar esta clase dijimos que el corazón de hoy iba a ser ángulos. Hicimos referencia a dos sistemas de numeración, que uno es el sistema sexagesimal y el otro es el de los radianes. Entonces, lo que vamos a hacer para dar inicio ya a lo que sería parte central de nuestra explicación es analizar cómo convertimos o cómo transformamos grados a radianes. Que si ustedes observaron el apunte, es casi con lo que da inicio la parte teórica, ¿sí? Si bien definimos qué es un ángulo, cómo es la apertura positiva, negativa, después pasamos a cómo convertimos los grados a radianes. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, ¿sí? Porque a mí me hubiera gustado que me lo expliquen así y no sin tanta vuelta, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de una circunferencia completa, nosotros decimos que esto equivale a 360 grados. Es un giro completo, ¿sí? 360 grados. O lo que es lo mismo, 2 pi radianes. Esta es la otra unidad de medida. Es como si ustedes me dijeran, y un metro son 100 centímetros. Es lo que se llama equivalencia. Recuerden que el igual es un concepto muy fuerte en matemática y nosotros podemos jugar con estas expresiones utilizando una propiedad maravillosa que es la propiedad uniforme de la igualdad. ¿Qué dice esa propiedad? Que si nosotros hacemos una operación de un lado de la igualdad, para que se mantenga la igualdad, tenemos que hacer esta misma operación del otro lado. Y ustedes observen que si a 360 lo dividimos en 2, nos da 180. Y si a 2pi lo divido en 2, nos da 1. Con lo cual tenemos esta nueva equivalencia que va a ser la que vamos a utilizar. 180 es igual a pi radianes.
¿Hasta acá se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. Vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Con esta última expresión, pero si no, ¿de dónde salía? Entonces, voy a hacer el machete acá. 180 grados es igual a pi radian. En algunos libros solamente utilizan rad, en otros solamente el pi. Los completitos aclaran pi radianes. Como nosotros estamos aprendiendo, yo voy a tratar de respetar el pi radianes y si no, a veces me va a quedar solo el número pi para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces, nuestro primer objetivo es pasar el 60 grados a pi radianes. Vamos a explicar algo primero. ¿Vieron la propiedad uniforme de la igualdad que yo apliqué hace unos instantes? Quiero que ustedes comprendan esto que yo voy a tratar de anotar. Si nosotros tenemos un número, como puede ser el 10, y lo multiplico por 3, me da 30. Pero si lo divido por 3, vuelve a dar 10. ¿Qué pasa con esta expresión que yo agregué? Si nosotros hacemos la división de 3 sobre 3, nos da 1. Y 10 por 1 nos vuelve a dar 10. ¿Qué le estamos agregando acá? Le estamos agregando una expresión que nos va a facilitar el cálculo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la división de números complejos? Que arriba y abajo multiplicábamos por el mismo número. ¿Se acuerdan que eso se los expliqué? Que hacemos que el cálculo sea más sencillo y que la cuenta sigue siendo invariante o no cambia. ¿Se acuerdan de eso que en algún momento lo charlamos? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Entonces, misma idea, ¿sí? Misma idea que apliqué acá, lo voy a aplicar acá, ¿sí? Ténganme paciencia, que les puedo asegurar que después cuando se entiende es una pavada. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar por pi radianes sobre pi radianes. Y ustedes me dirán, ajá, ¿y qué tiene de interesante esto? Es que en realidad nosotros acá tenemos una igualdad. Entonces, nuestro objetivo es expresar este 60 en pi radianes. Entonces, uno de estos dos yo lo voy a reemplazar por el 180. ¿Y cuál voy a usar? Voy a usar al de abajo. A ese lo voy a reemplazar. Entonces, al 60 lo multiplico por pi radianes sobre 180. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué es? En realidad es para no explicarlo desde la regla de 3 simple, porque fíjense qué pasa con los grados. Grados y grados se van. Entonces nos queda toda la expresión en pi radianes. Lo único que tendríamos que hacer es 60 dividido 180. ¿Cuánto da eso? Aviso y aclaro, nos van a aparecer fracciones todo el tiempo acá, ¿eh? A ver cuánto da. 0,33. 0,1 periódico. Bien, si les da 0,33 y acá tenemos un problema, recuerden los números periódicos. A ver, tenemos una ventaja divina. ¿Cuál es? Apretar Shift ABC que nos los va a transformar a fracción. Y eso nos debería dar un tercio. ¿Sí? A ver, fíjense si les da. ¿Les da un tercio? Sí, sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, acá es importante no perder de vista nuestra unidad de medida. Nosotros estamos hablando de pi radianes. Acá, de pi radianes. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un tercio de qué? De pi radianes. Entonces, pasando en limpio, 60 grados es lo mismo que tener un tercio de pi radianes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Bien. 12. Seba, decime. Profe, en la calculadora tenemos que cambiar a radian.
No, te explico por qué, amore, porque nosotros hacemos el cambio. Lo ideal sería que estemos trabajando en degradianes, que es la calculadora normal. Recuerden que eso yo se los expliqué cómo se limpiaba el modo. Era Shift, Mode 3 y el igual, ¿sí? Ahí no se ve. Shift Mode 3 igual y ahí se cambia y se limpia el modo de la calculadora. Sí o sí necesitamos trabajar en degradianes, porque si no, ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. A la práctica, en realidad, esto casi que no lo utilizamos, ¿sí? Casi que no lo utilizamos. Sí se utiliza, pero no necesariamente, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Habitualmente sí, Yami, habitualmente dan fracción. Vas a observar que nos dan números bastante feitos. Vamos con otro. El 60 es expresado en grados, es un ángulo que se dice que es un ángulo notable. En un ratito lo vamos a visualizar y vamos a entender por qué, ¿sí? Limpio así un cachitito, reciruja la profe para no limpiar todo, porque como estoy explicando el mismo concepto, directamente cambio acá el número, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si queríamos entonces el 45 hacerlo? Misma idea. 45 pi radianes sobre radian, limpio este, y ya de paso nos queda divino, y ponemos el 180, ¿verdad? ¿Cuánto queda 45 dividido 180? ¿Un cuarto? ¿Todos de acuerdo? ¿Queda un cuarto? Hagan la cuenta, por favor, ¿eh? Esto es fundamental. ¿Les da un cuarto de pi radianes? ¿Sí? Perfecto, excelente. Vamos con algunos más que son 3 que quiero que los hagan solitos, porque esta es la idea de poder tener el machete a mano. Profe, una consulta. ¿Siempre se reemplaza por Dame 2 180? segundos, princesa, ya estoy contigo. Ok. Sí, siempre 180 porque es el valor de un pi, ¿sí? Mi cielo, no alcancé a leer tu nombre, dame 2 segundos porque me lo olvidé. Tami, en realidad el concepto de pi que vos haces referencia tiene mucha relación con la circunferencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de circunferencia, que es el contorno de nuestra figura, ¿sí? Eso se calcula desde 2 pi por radio, ¿sí? Y esto tiene sentido, miren, de hecho me hice acá el machetito para no olvidarnos, porque nosotros podemos jugar a ver cuánto vale pi. Todos ustedes saben que pi es un número irracional, ¿verdad? Que es 3,1416, redondeándolo y mirándolo con cariño. ¿Cómo podemos hacer esa prueba? Fíjense, cuando nosotros hacemos, 2 segundos voy a limpiar porque esto me quedó una cochinada. Me fui de tema 2 minutos, pero es súper interesante la pregunta de nuestra compañera. Cuando nosotros hacemos el cálculo ¿por qué está involucrado pi? Porque pi tiene mucho que ver con nuestra circunferencia. Si nosotros lográramos medir con un cordón, ustedes saben que las medidas de longitud se miden en centímetros. Entonces, si nosotros con un cordoncito comenzáramos a medir de acá, damos toda la vuelta sobre la superficie de la línea, ¿sí? Lo que sería bien el bordecito de nuestro contorno de nuestro círculo. Llegamos a donde iniciamos. Y esa medida la dividimos en el diámetro, lo más cercano posible nos va a dar el valor de pi. Entonces, ¿qué tiene que ver pi en este caso? Que pi tiene relación con nuestra circunferencia. Por eso aparece. No es la simbología. En verdad, este número es el número irracional, ¿sí? Entonces,
3,14 radianes en realidad es lo que estamos midiendo, porque el radian es una medida de longitud de ángulo, ¿sí? Esa es la gran diferencia y gracias por preguntar, Tami, porque de verdad está involucrándose el número irracional en esto. Siempre que nos aparezcan figuras circulares o cilíndricas, tiene que ver. Sí, excelente, amor. Siempre hay que preguntar, si no, no sabemos. Siempre que aparezcan figuras circulares o cilíndricas o esféricas, bueno, el cilindro entra dentro de las esféricas porque es un caso particular. Tenemos el valor de pi ahí dando vuelta por todos lados. ¿Por qué? Porque aparece en su cálculo. ¿Sí? Entonces, importante esto, no es solamente un valor que anda dando vuelta por el universo. De hecho, nuestras calculadoras, a ver si está, denme 2 segundos, porque estaba, él estaba. No, está E, no está pi. Sí, acá está pi. Espérenme. ¿Ven la letra que dice acá, exp? Aquí. Arriba en color amarillo aparece el número pi. ¿Lo pueden visualizar? Fíjense si está en sus calculadoras. ¿Sí? Excelente. Bien, pregunta del millón. ¿Qué color tiene esa tecla que está pi? ¿Qué color tiene? ¿En qué color aparece lo que está el simbolito de pi? ¿En qué color? Amarillito, dorado. Sí. Bien. ¿Ven acá que hay dos teclas? Una dice Shift y la otra dice Alfa. ¿Y Shift es amarilla y Alfa es rosadita? Bueno, les cuento un truco. Si yo presiono la tecla así, la calculadora interpreta qué es lo que yo estoy tocando. Pero si toco la tecla que tiene amarillito, me activa todo lo que está en amarillo en la calculadora. Si toco la tecla que está en rosadito, me va a activar todo lo que esté rosadito en la calculadora. Por eso yo puedo escribir, por decir, mamá con la calculadora. ¿Qué estoy usando? La tecla rosadita, que es la tecla alfa, más las que están por acá. ¿Sí? No les estoy cambiando la vida, simplemente les cuento. Entonces, para encontrar el valor de pi, shift, la tecla que dice exp, igual, fíjense que aparece el simbolito de pi. Si presionan el igual, ahí les aparecen las infinitas cifras decimales. ¿Sí? No, no es que es anecdótico. En la app no está, ay, no te sé decir, Yami, no te sé decir. No tengo acceso ahora a la aplicación, pero después lo busco y te digo. Pero en la Calcu aparece divino, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta que si en algún ejercicio tienen que trabajar con pi, trabajen desde el 3,1416. O sea, no vale la pena trabajar con la expresión exacta. Pero por si algún motivo de la vida necesitan trabajar con toda la expresión de pi, ya saben dónde está y cómo obtenerla en nuestra calculadora. ¿Sí? Vuelvo a insistir, no nos cambia la vida y de verdad nadie utiliza todas las cifras de pi, ni siquiera nosotros. No, ya la exactitud pasa por otro camino. Bien, volviendo a lo nuestro. Estábamos transformando, perdón esta pausa, pero es súper interesante y todo relacionado con el tema. Estábamos convirtiendo grados a radianes, ¿sí? Entonces recuerden que utilizábamos esta expresión y tengo 3 para que tratemos de calcular 120, 40 y 30 grados. Díganme cada uno cuántos pi radianes equivalen, ¿sí? (120 2/3). 40 2 novenos. Y 1/6. Bien.
Yo creo que estamos bien, ¿verdad? No hay ninguna dificultad, es bastante accesible, ¿sí? Tengan en cuenta entonces la formulita que vimos para convertir de grados a radianes. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Vamos a explicarlo al revés, ¿sí? Vamos a convertir radianes a grados. Para hacer esto, vamos a seguir recordando que un pi radian son 180 grados, ¿sí? Entonces, nosotros queremos convertir un tercio de pi radianes, ¿sí? Voy por la vida y me encontré con que quiero convertir un tercio, hoy me levanté con esa necesidad de cambiar un tercio de pi radianes a grados. Entonces, vamos a utilizar la misma estrategia. Vamos a utilizar pi radianes arriba y pi radianes abajo. Entonces, ahora yo pregunto, ¿cuál me conviene reemplazar? ¿Al de arriba o al de abajo por 180? Arriba. Al de arriba, perfecto. ¿Por qué al de arriba? Porque nosotros necesitamos que estos dos se cancelen, ¿verdad? Y que esta expresión, que eran pi radianes, se transformen a grados con un 180. ¿Se entendió entonces? 60, a ver, ya te digo. Perdón, pero vengo con machete, ¿eh? Sí, 60, perfecto. Entonces, ¿qué cuenta estamos haciendo? Estamos haciendo un tercio por 180 grados. Esa es la cuenta que estamos haciendo para convertir radianes a grados. Entonces, hay un micrófono abierto, ¿sí? Se multiplica. Perfecto, Tami. Si nosotros queremos convertir de radianes a grados, multiplicamos por 180. Si queremos convertir de grados a radianes, dividimos por 180. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Vamos con otro? ¿Vamos con otro? Vamos, excelente, me encanta. Vamos. Súper vaga la profe, no va a querer limpiar todo, porque así nos queda bien el machetito todo expresadito, por lo menos al principio. ¿Qué pasa con 3/4? ¿Cuánto es 3/4 por 180? 135. Excelente, Marcos. Excelente, excelente. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Perfecto. Vamos con tres así, con 3 al hilo. Vamos con 3 al hilo, a ver cómo sale. Dame un segundo. Tenemos 1/4 de pi radianes. Tenemos 2/9 de pi. 4/3 pi radianes. Y tenemos 1/8 de pi radianes. Bien, quiero hacer una aclaración en cuanto a la escritura que estoy utilizando. Fíjense que esta es la que usábamos antes, ¿sí? Esta es la que se suele encontrar por todos lados, solamente el número pi. Pero si alguien encuentra esta expresión, es igual a esta, ¿eh? Y esta otra, bueno, es la primera, pero simplemente quería explicar cómo se puede visualizar de diferentes formas el mismo concepto. No es que están cambiando, todas son la misma expresión, ¿sí? Por las dudas que buscan material en otros libros y que se encuentren con esto, ¿sí? Quería explicarlo por las dudas. Bien, escucho ofertas. ¿Cuánto da este? 1/4. 45. 45, hermoso. Ángulo notable, ¿sí? 2/9. ¿Cuánto da? Hermoso. 40. Me encanta.
Excelente. 4/3. 240. 2/40. Y acá quiero hacer una aclaración. ¿Por qué nos da más grande que 180? Fíjense una cosa que no sé si lo hemos charlado cuando hicimos fracciones. Cuando el de arriba es más chiquito que el de abajo, el número es menor a 1. Por eso los números que vamos a obtener son más chiquitos que 180. Pero cuando el de arriba sea más grande, lo que me está diciendo es más grande que un entero, que nuestro entero en este caso es 180. Por eso nos dio 240. ¿Sí? Quería aclararlo por las dudas. Nos detenemos en un octavo, ¿sí? Porque se van a encontrar con algo medio Está con exótico. coma. Está con coma, seguramente les dio 22,5, Sí, ¿verdad? Sí. sí, Bien, 45 bien, medios. excelente, excelente que nos haya aparecido acá. Lo que necesitamos entender es qué es esa expresión, ¿sí? Para eso voy a limpiar los chiquititos estos que ya, yo creo que con esos no tuvimos mayor problema, pero sí vamos a tener un inconveniente con ese. Bien, cuando nosotros decimos 22,5 grados, ¿qué estamos diciendo en realidad? Nosotros decimos que acá tenemos 22 grados completitos y acá ¿qué tenemos? Tenemos la mitad de 1 grado. Y 1 grado son 60 minutos, ¿verdad? 1 grado son 60 minutos. Y si entonces tengo la mitad de 1 grado, ¿cuántos minutos tengo? 30. 30. Entonces, esta medida que dice 22,5, mucho cuidado, porque son 22 grados 30 minutos. ¿Sí? A tenerlo presente. No saquen nada de la calculadora, por favor. Si lo hicieron, no pasa nada. Vuelvan a hacer la cuenta para que les aparezca el 22,5, por favor. ¿Sí? ¿Esto se entendió lo que expliqué? Sí. Ahora, no me acuerdo de esto. Estoy en un medio de un ejercicio y me agarró ansiedad porque me apareció el 22,5. ¿Cómo hago para pasarlo a grados, minutos y segundos? Tenemos una tecla que está al lado de esta que es así, ¿sí? Al lado de esta tecla hay una que tiene esta formita, que justamente representa grados, minutos y segundos. ¿Sí? Me quedó todo juntito, pero créanme que está. Es de las teclas negritas que están en el anteúltima línea. ¿La encontraron? Si la encontraron, presionenla. A ver con qué se encuentran. Presionen directamente, ¿eh? Directamente, no es sin el ABC, es esta. Me Sin el figura 22 grados, 30 minutos y 0 segundos. Excelente. Fíjense cómo la calculadora automáticamente esta expresión nos la puede pasar a 22 grados. De hecho, aparece así, 22 grados, 30, y aparece otra vez el mismo simbolito en la calculadora, pero tengamos en cuenta que esto hace referencia a los minutos. Entonces, volviendo hacia atrás, no es necesario recordar que estos 5 representan la mitad de un minuto. La calculadora nos hace la cuenta y automáticamente nos da el resultado. ¿Sí? Eso es una ventaja gloriosa. Yo me Pero imagino cómo hacían lo anteriormente sin la calculadora, los no, famosos no. y todo. Eh, ¿Sabés qué es lo que es maravilloso? Que lo crearon desde la nada. O sea, nosotros hoy tenemos la herramienta de la calculadora. Ellos primero no tenían nada, pero ¿vos te imaginás el que inventó las funciones? No sé, la fórmula de Bhaskara, la fórmula de la resolvente. ¿Cuántas funciones tuviste que entender hasta que encontraste el menos b más menos b cuadrado? Me estás cargando. O sea, y no tenían graficador, ¿eh? Eso es Sabrina, maravilloso. Decime, Sabrina, una consulta. ¿El resultado correcto sería 22 grados 30 minutos? este. Y si si no lo pasamos, o sea, queda 22,5, ¿está mal? Es que en realidad
A ver, vamos por parte. Estamos buscando, sí. O El sea, problema está en cómo está expresada la solución en nuestros formularios. Habitualmente vamos a tener esta forma. claro. Esta forma. Esta no es habitual que aparezca, porque vos recordá que como trabajamos en el sistema, acá la cuestión es qué representa ese 5. Entonces, habitualmente, ¿qué sucede? Los alumnos lo transforman a un 50. Claro. Cometiendo la equivocación de creer que estamos en la misma unidad. Entonces, si llega a suceder esto, que aparezca en un formulario, lo más probable es que te pidan esta Ese resolución resultado. para ver justamente si comprendiste el concepto o no. Ok, ¿Sí? correcto. Muchas Es gracias. lo más probable que surja. Bien, excelente. ¿Se comprendió? ¿Vieron cómo estos pequeños detalles después hacen en la resolución del ejercicio? Aprender a utilizar nuestra herramienta de trabajo es fundamental. Nuestra herramienta hoy es la calculadora sin duda, ¿sí? Después por ahí podemos sumar algún graficador, algo, pero hoy la calculadora es nuestra herramienta clave. ¿Hasta acá se comprendió? ¿Vamos bien? Excelente. En la app también tiene que estar, ¿eh? En la app también. Lo que sí, tal vez, en la aplicación hay una tecla que dice más. O creo que eran 3 puntitos, no recuerdo bien, ¿sí? Pero si vos presionás esos 3 puntitos o la tecla más, te da todas las expresiones de esto. Te dice, son pi radianes, son tal cosa. Yo bajé la científica que dijo usted y aparece pi y aparece todo eso. Perfecto, excelente, excelente. Entonces, hay que ir viendo, por supuesto, adecúense a su herramienta de trabajo, ¿sí? Es importantísimo esto de manipular durante nuestra clase y todas las dudas que van surgiendo, tratar de salvarlas, porque si no, de verdad es como, ¿dónde vamos cuando estamos solitos con nuestra alma? Siempre tratar de salvarlo acá en la clase es ideal, ¿sí? Y cualquier Igual cosa, dijo que tengamos más cuenta la calculadora, porque el celular ya, cuando ya arranquemos, no lo vamos a poder usar más. que no, los profes no solemos dejar usar los teléfonos, no por maldad, sino porque simplemente para los exámenes no está habilitado el uso del teléfono. Entonces, de un momento para el otro, cambiar del teléfono a la calculadora hasta cambia cómo lo ves. Entonces, es mejor irse adecuando de a poquito, ¿no? Y qué mejor oportunidad que ahora que podemos por ahí interactuar de una manera diferente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Vamos con un poquito más, avanzamos un poquito más y vamos a ir a algo que me parece maravilloso, que es la clasificación de triángulos. Porque dentro de los ángulos, la estrella es justamente, un segundo, no alcancé a leer. Sí, siempre, Cata, que tengamos números con coma, los vamos a tener que expresar en grados y minutos, siempre. Recordá la consigna, pasar a grados, a sistema sexagesimal. Y el sistema sexagesimal tiene las 3 medidas, grados, minutos y segundos. Entonces, nos va a suceder tal vez en algún ejercicio puntual que nos encontremos con esta situación, ¿sí? Bien, entonces, les decía, ¿en dónde se aplica principalmente el concepto de ángulos y el concepto de radianes? No les voy a mentir, no lo vamos a aplicar tan a menudo, pero el concepto de ángulo súper estrella en la resolución de triángulos. Y cuando nosotros hablamos de triángulos, vamos a empezar a hablar un poquito de qué características tienen cada uno. Voy a ir dibujándolos porque tal vez en algunos ejercicios nos van a aparecer algún tipo de triángulo, algunas veces simplemente nos van a decir la palabra y nosotros nos vamos a tener que imaginar de qué estamos hablando. Entonces, primer triángulo que dibujo es este, el que habitualmente todos cuando somos peques nos dicen que hay que hacer. Cuando nosotros somos chiquitos, nos dibujan esto como un triángulo. Listo. Esto es un triángulo. ¿Pero qué es un triángulo? Es una figura geométrica que la palabra tri viene de 3. Y ángulo, obviamente, son las amplitudes.
También se le podría decir trilátero, para que lo tengan en cuenta. No les cambió la vida, pero bueno, es anecdótico. Si lo miran con cariño, este triángulo tiene los tres lados iguales. Y eso lo forma un triángulo equilátero. Equi viene de igual, látero de lado. Igual, lado. Insisto nuevamente, la figura, mírenla con cariño, es una figura de análisis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos figura de análisis, significa algo que me permite visualizar, no que puntualmente lo sea, ¿sí? Entonces, equilátero tiene los tres lados iguales, pero tiene otra característica maravillosa, que es con sus ángulos. ¿Cómo son sus ángulos? Sus tres ángulos son iguales. Entonces, ángulos y lados iguales. Y esto me sirve un montón para explicar algo maravilloso. ¿Cuánto suman los ángulos que se dicen interiores de un triángulo? 180, hermoso, me encanta. Alfa más beta más gamma, que son nuestros ángulos, suman 180. Cuando nosotros hablamos de ángulos interiores, hablamos de adentro. ¿Qué es el ángulo exterior? Es el que si yo prolongo el lado, ¿sí? Este de acá, perdón, voy a limpiar, este de acá afuera. Exterior viene de afuera, ¿sí? Interior adentro, exterior afuera, obviamente valga la obviedad. Esto que acabo de escribir acá es la propiedad de los ángulos interiores. No importa de qué triángulo estoy hablando, todos tienen la misma propiedad, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de propiedades, hablamos de características que cumplen un cierto conjunto de elementos. En este caso, todos los triángulos, ¿sí? Que sea equilátero y los tres ángulos sean iguales y los tres lados sean iguales, solo lo cumple el equilátero, ¿sí? Avanzo un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en lugar de tener tres lados iguales, bueno, no se nota. No se nota. Ahí sí. La típica carpita de indio, ¿no? La típica carpita. Este tiene dos iguales. Tiene dos. Habitualmente son los que están dibujados hacia arriba. Eso es mentira, porque si yo doy vuelta al triángulo sigue siendo igual isósceles, ¿sí? Este es isósceles. Tiene dos lados iguales, ¿sí? Y para que lo tengan en cuenta, no les voy a cambiar la vida, pero si está posicionado de esta manera, este ángulo y este otro son iguales, pero los tres suman 180, ¿sí? Ahora, este triángulo tiene tres ángulos que son agudos. Entonces, este triángulo isósceles es un triángulo isósceles acutángulo. ¿Qué significa acutángulo? Ángulos agudos. ¿Qué significa, profe? ¿Que eso puede cambiar? Sí. Fíjense mirándolo con cariño. Este lado y este lado son iguales, pero tienen un ángulo recto. Este triángulo es un triángulo isósceles rectángulo. Entonces acá tenemos dos clasificaciones, según el tipo de lado y según el tipo de ángulo, ¿sí? Vamos por otro, que es el escaleno. ¿Qué pasa con el escaleno? El escaleno, todos sus lados... ¿Cómo no, amor? Vamos de vuelta. Equilátero. Igual. Y ahora los dibujo, ¿eh? Equilátero son todos iguales. Isósceles tiene dos lados iguales. El escaleno es todos diferentes.
Esto es en función de sus lados, ¿sí? En función de ángulos. Acutángulo, ideal para jugar al ahorcado, no te lo sacan nunca. Acutángulo, sus ángulos son todos agudos. Rectángulo tiene un solo ángulo de 90. De hecho, no puede tener dos porque si no ya se pasaría y dejaría de ser un rectángulo. Y un triángulo, perdón. Y el último es obtusángulo. No sé cuál es más lindo para jugar al ahorcado, ¿eh? Cualquiera de los tres sale divino. ¿Sí? Entonces, menor a 90, igual a 90, mayor a 90. ¿Sí? ¿Cuál recuerdan haber trabajado en la secundaria? Rectángulo. El rectángulo. Excelente. Y acá, nuevamente, vamos a volver a abordar los triángulos rectángulos. ¿Sí? Y con eso casi que hoy estamos terminando porque es un montón de info la que estamos manejando, ¿eh? Usa hipotenusa. ¡Sí! ¿Quién estaba? ¿Quién Y estaba sobre sí, un triángulo rectángulo? la famosa hipotenusa. La famosa hipotenusa. Bien, vamos a centrarnos. Ustedes tienen dentro de los apartados del material teórico de esta unidad, tienen un apartado que es específicamente de triángulos, ¿sí? Y en ese apartado ustedes van a poder visualizar la clasificación mucho más bonita de la que yo hice, porque sin regla es imposible. Lo que pasa es que si realmente me pongo a medir, terminamos mañana. Vamos por parte. Triángulo, rectángulo. Lo que vamos a hacer hoy es presentarlo, ¿sí? Vamos a hacer tal vez algún ejercicio y mañana vamos a ir de lleno un poquito más. Triángulo, rectángulo. Primero, ¿cómo me doy cuenta que es un triángulo rectángulo? Porque tiene que tener, no puede, tiene que tener un ángulo de 90. Siempre tiene que tener un ángulo de 90, si no, no es rectángulo. Eso es lo primero que hay que identificar. Una vez que lo tienen identificado, les enseño un truco que a mí me hubiera encantado que me dieran. Voy a tomar, en este caso, mis fibrones, ¿sí? Y voy a hacer de cuenta que quiero dibujar ese ángulo de 90. ¿Ven que los fibrones están dibujando el ángulo de 90? Bueno, esos dos fibrones representan lo que se llama cateto en nuestro triángulo. Ahora no les cambia la vida, pero es importantísimo poder identificar los catetos. Y todo lo que no sea cateto es hipotenusa. Estos son los tres elementos principales que tenemos en un triángulo rectángulo. Otros elementos que también son fundamentales al momento de trabajar son el ángulo alfa y el ángulo beta, o de la forma que lo llame el problema. Puede ser A, puede ser B, el ángulo 1, el ángulo 2, pero para explicar voy a tratar de ir de a poquito y entender. Ya muchos de ustedes deben estar recordando a el caballero Pitágoras con su famoso teorema, ¿verdad? ¿Ustedes me creen si yo les digo que hoy no se sabe si realmente lo hizo Pitágoras o si lo hizo un alumno y lo No me diga entregó? que lo robó, no. No, no lo robó, no lo robó. Guarda. Pitágoras era un nombre de él era un nombre de una persona, pero después pasó a ser el nombre de una escuela. Entonces, es como si nosotros dijéramos que la UTN creó algo y lo entrega a la humanidad en honor a quien lo fundó. Entonces, en este caso, por decirte, sería en honor a la UTN. No se sabe hoy a ciencia cierta si Pitágoras en persona empezó el trabajo y lo concluyó o si un alumno en honor a él lo terminó. Entonces, ¿lleva su nombre? Sí, sin ninguna duda. Eso no cabe ni la menor duda. Pero hoy en día está como ahí viéndose quién fue realmente.
Los egipcios también lo trabajaban, ¿eh? Claro, era su discípulo, era su discípulo. Convengamos que en este entonces piensen que ellos no trabajaban por la gloria ni por dinero, trabajaban por amor a lo que estudiaban. Entonces, para ellos ya era gratificante solamente el decir, wow, mira lo que logré, y no buscaban perpetuar sus nombres como tal vez lo hacemos hoy desde la necesidad del ego, ¿sí? Ellos no manejaban ese tipo de cosas. Es más, para entrar a la escuela pitagórica, si gustan, googleen porque no tiene desperdicio, ¿eh? Primero tenían que ser casi vegetarianos, tenían que comer legumbres de algunas clases, tenían que tener sus cuerpos totalmente limpios, tenían que ser de una imagen intachable frente a la sociedad, o sea, tenían muchas cosas. No se olviden que era lo más parecido a una secta, ¿eh? De hecho, la pentalfa, que es esto es una pentalfa, ¿sí? Era el símbolo de ellos, ¿sí? Es un símbolo súper interesante para analizar. Trabaja mucho el número de oro, que es uno de... Una frase pesada, una secta, puede decir. Sí, 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 de verdad era casi, casi considerado una secta. No podías entrar y además estaban medio como perseguidos. Era complicado en esta época realmente estudiar, ¿sí? Es muy interesante, búsquenlo, y lo charlamos si quieren El mañana. último módulo tiene toda esa explicación casi que está diciendo usted, profe, de lo Sí, que fue difícil, de la es que reforma, todo eso. de verdad, a ver, me voy para atrás un chiquitito. Yo les comenté en algún momento que yo tenía un blog que se llamaba El maravilloso mundo de Hipatía. Hipatía fue la primera matemática mujer de la que se tiene registro en la historia. Era hija del bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, perdón, no me sale el nombre, del encargado de la Biblioteca de Alejandría. Era una mujer tan bella que todos querían casarse con ella, pero ella solamente quería estudiar y aprender de ciencias. ¿Qué pasó? La terminaron matando por no convertirse al catolicismo. Por culpa de la religión fallece. De hecho, la asesinan para que no la despellejen estando viva. Terrible la historia de muchos científicos que por ahí hoy ni siquiera sabemos sus nombres, no han llegado sus aportes, pero que la han pasado mal, olvídate, ni hablar. Y Sí. en matemática, bueno, la matemática está llena de problemitas, así que evidentemente no terminamos bien, pero es súper interesante ver cómo de verdad muchos la han padecido a la ciencia. No se olviden que antes el filósofo, el científico, como Sí, netamente estaba mal nosotros visto. hoy lo pensamos, estudiaban desde biología, filosofía, matemática, eran como todo, sí, al igual, bueno, la Biblioteca de Alejandría, que era el resumen de todo el conocimiento de esa época, se perdió en la historia por justamente una rebelión de religión. O sea, terrible si uno lo mira desde ese lado, ¿no? Entonces, Sí. pensar que pasaron más de 2000 años, 2000 años lejos, estoy hablando casi 4000 años tal vez, o 3000 años, y todavía hoy estamos hablando de estas personas tan pioneras, y como vos decías, sin calculadora, preguntémonos, ¿cuántos? Sí, hay una... sí, mírenlo en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube está Donan en el País de las Matemáticas. ¿Cuántos triángulos el caballero tuvo que haber dibujado? Caballero, porque mujeres no estaban permitidas, entonces estamos seguros que eran caballeros. ¿Cuántos triángulos habrán tenido que dibujar, medir y calcular hasta encontrar que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos dejaban de tener vida personal, vida propia, vida en familia, para lograr estas cosas que hoy nos sigan maravillando? No sé si a ustedes los maravillan, pero a mí es como que cada vez que encuentro una fórmula digo, wow, ¿de dónde la sacaste? Quien pensó en las derivadas, quien pensó en las integrales, quien pensó en lo que sea una función. Qué maravilloso decir,
Gracias a eso hoy podemos hacer nuestros cálculos mucho más fácil, podemos calcular la inclinación de un techo, podemos calcular un montón de cuestiones que tienen relación en la vida diaria gracias a esta relación que se llama relación pitagórica o teorema de Pitágoras, ¿sí? Es maravilloso, simplemente, ¿sí? Y nos fuimos re de tema, pero súper interesante para que lo charlemos en algún momento cuando se dé y investiguen un poquito, porque a veces está bueno ver más allá de lo matemático, lo que hay detrás de los conceptos, ¿sí? Entonces, volvemos. Pitágoras es uno de los teoremas que vamos a trabajar. ¿Qué otro? ¿Cuánto tiene que medir alfa más beta? Alfa más beta tienen que medir 90 grados. Y me van a decir, profe, pero usted dijo que tenían que medir 180. Guarda, porque nosotros ya sabemos que hay un ángulo que mide 90, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir calcular Pitágoras? Pitágoras nos va a permitir calcular un cateto o la hipotenusa a partir de conocer dos datos más. Sí o sí, para calcular Pitágoras necesitamos conocer uno, en realidad dos datos más, ¿sí? No hay chance de calcularlo de otra manera. El problema está cuando nosotros queremos calcular un ángulo. Si nosotros queremos calcular un ángulo, Pitágoras no nos sirve. ¿Quién viene a salvarnos? Las razones trigonométricas. Vamos por ellas. Las razones trigonométricas vienen su nombre. Tri viene de tres y métricas de medir, ¿sí? Entonces, las trigonométricas son tres razones que son cíclicas, que son seno, coseno y tangente. Las tres están en la calculadora. La tecla seno aparece en inglés abreviada como sin, coseno como cos y tangente como TG, ¿sí? Estas tres razones trigonométricas van a poder permitirnos calcular lados y ángulos. ¿De qué forma se vinculan? Primero voy a escribir una palabra, ¿sí? Una palabra que en primera instancia va a parecer que no tiene ningún tipo de sentido, que es una regla memotécnica. ¿Qué es una regla memotécnica? Es algo que nos permite aprender otras palabras en función de una solita. Esta palabra se lee socatoa y la vamos a dividir de a tres letras. Sí, yo la conocí así como puso ahí. ¿Socateca? Bueno, Sí. bueno, cada uno la va como regulando. Yo la aprendí como socatoa. Esta es el seno. Y el seno es opuesto sobre hipotenusa. Siguiente, coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, tenemos acá la tangente, que es opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Me tomo 2 minutos para que puedan copiar, porque necesito limpiar mi espacio para poder trabajar sobre esto. ¿Sí? Espero 2 minutitos que lo puedan tomar. Limpio acá. Si les estoy dejando copiar, para que limpien. Cosa seria que soy. ¿Se ve? No, no se ve. Ahí se ve. Bien, ¿estamos? Avanzamos un poquito. Limpio acá. Limpio acá.
Pero me dejo el machetito abajo, así lo podemos tener un poquito más disponible. Bien, voy a agregarle letras a nuestra figura para poder identificar un poquito mejor. Le voy a poner una A, una B y una C, ¿sí? Así lo podemos visualizar un poquito mejor. A ver, acá me voy a centrar un poquito en nuestra gráfica, porque acá yo necesito que comprendan algo súper importante. Nosotros acá hablamos de opuesto y adyacente. Cuando nosotros hablamos de esas dos palabras, opuesto y la palabra adyacente, estamos hablando puntualmente de los catetos. Si algo es opuesto, significa que no tiene nada que ver conmigo. Si algo es adyacente, significa que lo estoy tocando, ¿sí? Vuelvo a usar mis fibrones para que lo puedan identificar. Entonces, acá vamos a analizar las razones trigonométricas de alfa. ¿Quién es alfa? Este ángulo, ¿sí? Este que estoy pintando acá. Bien, entonces, apoyo mis fibrones en donde están los catetos, ¿sí? Si pregunto, alfa, ¿a qué fibrón toca? ¿Toca al azul o toca al rojo? ¿Al rojo toca? El azul. Fíjate que se apoyaría, mirándolo con cariño, en el azul. Eso significa que este cateto es el cateto adyacente, ¿sí? Ahora, con el rojo directamente ni se tocan, ¿verdad? Este ángulo no lo toca al rojo. Ese es el cateto opuesto. No tengo mejor forma de explicárselos, ¿sí? Entonces, si vamos al seno, dice que es el opuesto. ¿Quién es el opuesto de alfa? El que está enfrente, el que está en contra, o sea, A. Y la hipotenusa es B. Coseno, me dice el adyacente. ¿Y quién es el adyacente? El que se apoya en el ángulo, en este caso C. Y la hipotenusa sigue siendo B. Por último, la tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Quién era el opuesto? A. Y en el adyacente, C. Obviamente que esto depende de las letras del enunciado, ¿sí? Pero para que tengamos una aproximación, esto nos viene divino. Pero ahora fíjense qué pasa si en lugar de estar posicionados en A, nos posicionamos acá, en B. Primera aclaración fundamental. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Lo que cambian son los catetos, pero no de posición, porque el cateto sigue siendo cateto. Espérate, le cambié los colores. Ahí. Pero ahora el cateto, el ángulo B, ¿a qué fibrón está tocando? Rojo. Al rojo. Este es nuestro cateto adyacente para el ángulo B. Y este es el opuesto para B. ¿Se entiende cómo depende del punto de vista donde estamos posicionados? Entonces, el que queda enfrente es el opuesto. Al que estoy tocando, ven que acá lo estoy tocando, es nuestro adyacente. ¿Sí? Es la mejor forma que tengo de explicarles esto, porque si se lo tengo que explicar así es como caótico. Entonces, primero, recordar la palabra. Y segundo, identificar el elemento. ¿Sí? Profe, una consulta. Decime. ¿Puedes repetir de nuevo el ejemplo de los fibrones? Pasa que justo se me cortó el internet No te y preocupes. no entendí nada. No te preocupes, amor. Vamos con alfa. Alfa está en color azul, ¿sí? Entonces, si yo apoyo el color así, el fibrón azul lo toca al ángulo azul, Sí, entonces ese es tu adyacente. Fíjate que el fibrón rojo no lo está tocando, no tiene nada que ver, ese es tu opuesto. ok. Ahora, si miramos este otro ángulo que está en color rojo,
fíjate que el fibrón rojo se apoya en ese lado. Entonces, este es tu adyacente. Y el que está en contra es tu opuesto. Es la mejor forma de pensarlo. ¿Quién se apoya en el ángulo? Este lado está apoyadito, el ángulo alfa, entonces este es tu adyacente. Y acá, este otro es tu adyacente, pero para B. ¿Sí? Ok, creo que lo entendí. Pensalo desde el lado que te apoyas. Si te apoyas, es adyacente. Si no te apoyas, es opuesto. Entonces, limpio esto. Mira. Limpio. Ese es mi triángulo, ¿sí? Súper mocho me quedó, pero no importa. Este es A y este es B. Son los lados. Estoy acá apoyadita. ¿A quién le pinté parte de su lado? ¿A A o a B? Ah, Entonces este es tu adyacente. No lo pintaste a B, este es tu opuesto. Es la mejor forma de explicarlo, ¿sí? Entonces, ahora pensarlo desde el otro lado. Te pinto, te pinto, te pinto, te pinto. ¿Qué lado pinté? el lado B. Entonces, del rojito, este es tu adyacente y este es tu opuesto. ¿Ven cómo depende del color donde estamos posicionados, cómo cambia? Entonces, piénsenlo desde si lo coloreo, lo toco al lado, ese es mi cateto adyacente. No lo toco, es mi opuesto. ¿Sí? Siempre tengan presente que son los dos que forman el ángulo de 90. Te paso una Obviamente. pregunta. Y Sí, si amor. te, no sé si viene la ocasión, pero si te piden el ángulo es donde está a 90, ¿cómo lo resolvería? El ángulo de 90 va a depender de los otros datos. Entonces, pueden llegar a preguntártelo. Entonces, por decirte, te podrían llegar a preguntar cómo demuestro que el triángulo es rectángulo. Primero, si tenés dos datos de lado, podés Sí. calcular con Pitágoras. Entonces, si cumple la propiedad de Pitágoras, sabes que es un triángulo rectángulo. Esa sería la forma. Y por otro lado, si tenés un lado y un ángulo, podés calcular lo que te falta a partir de las razones trigonométricas. Porque ¿qué nos permiten las razones? Averiguar lados o averiguar ángulos. Las dos cosas nos permiten calcular. Entonces son maravillosas de verdad. Tienen un poder impresionante y van a notar que en realidad podemos usar, para todo vamos a usar la calculadora, pero para todo usamos las razones, siempre, y si no, Pitágoras. ¿Vamos con un ejemplo? ¿Les parece? Así tratamos de que esto empiece como a fluir, porque si no nos quedamos en pura teoría y no está bueno. No está bueno quedarnos solo en la teoría. Tengan a mano, por favor, porque lo acabo de borrar el machete del Socatoa, ¿eh? Igual, obvio, lo podemos armar de vuelta, tardamos 2 segundos, pero bueno. Nosotros nos acordábamos por Sacoa, la Por famosa Sacoa. Sacoa. ¿Qué te querés ir a jugar a los videojuegos? Claro, exactamente, lo tomamos referencia ahí. No seas mala gente. Todavía tienen los cuponcitos. Todavía tienen cupones, ¿podés creer? En la era digital yo creí que ya no existían más. En 2 segundos ya estoy no inventando, porque no puedo inventar estos ejercicios ni de casualidad para que den números bonitos. A ver, acá. Bien. No están nuestras guías, Me fui muy arriba. Ahí está. Entonces, lado A, lado C, lado B. Este es nuestro ángulo alfa y este es nuestro ángulo beta. ¿Qué dato tenemos? Que este ángulo, que se llama gamma vale 90 grados. Es una obviedad, pero está buenísimo que me lo aclare. Que alfa vale 20 y que el lado A
vale 20 centímetros. ¿Sí? ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Y cuánto vale nuestro ángulo B o beta? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? a la luz. Bien. Justo la luz. Sí. Voy a cambiar el No, foquito. no importa. Vale, digamos. Voy a cambiar el foquito. Bien, empezamos con B. Vamos a empezar con beta. Nosotros hemos dicho que la suma de los ángulos, voy a hacernos el machete, era 180, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, nosotros sabemos que los ángulos interiores se llaman alfa, se llaman beta y se llaman gamma. ¿De dónde saqué estos nombres? Acá está alfa, acá está beta y acá está gamma. Anecdótico, ¿sí? ¿Cuánto tienen que dar estos tres? 180 grados. De estos tres, hay datos que nosotros tenemos, porque sabemos que gamma vale 90, porque está escrito acá, es un dato. Y sabemos que alfa vale 20, lo podemos reemplazar. Entonces observen que lo que nos está quedando es una ecuación de primer grado lineal, en donde nosotros podemos sumar estos dos elementos que da 110 y lo que está sumando pasa restando haciendo un 70, que es el valor que algunos ya están escribiendo en el chat y no se ve. Pero créanme que está ahí. Ahí está. ¿Sí? ¿70? ¿Todos de acuerdo que da 70? Sí. Acá, hermoso. Bien. Entonces, ya tenemos que beta vale 70. Ese salió divino, tope de gama, no tenemos mayor problema. Vamos con los demás. ¿Sí? Un segundito. Uy, se me cayó el fibrón. Ahí está. Limpio. Limpio, limpio, limpio. Y subo. Me acerco un chiquitito, lo que me permita la luz. Nada me permite la luz. Ufa. Ahí estoy. Bien. Vamos a decidir, porque este ya lo elegimos, ya lo hicimos. Entonces vamos a pintar, vamos a como borrar lo que ya usamos, porque si no después se hace caótico. Vamos a elegir. El A no lo podemos calcular porque ya sabemos cuánto vale. Vale 20, ¿sí? 20 centímetros. Este vale 70, ¿sí? ¿Y qué otro dato teníamos? Que este vale 20. Lo que está en color negro es lo que fue dado por el enunciado, lo que está en color bordeaux es lo que fuimos calculando nosotros. Hago una aclaración, que no la hice antes porque me olvidé. Cuando nosotros calculamos en este tipo de triángulos o en este tipo de cálculos, que son tipo mamushka, que vamos uno dentro del otro haciendo cálculos, lo que nos conviene hacer es siempre usar los datos que nos dio el enunciado. Entonces, en este caso, no nos conviene usar lo que está en color bordeaux. ¿Por qué? Porque si me equivoqué calculando lo bordeaux, obviamente me voy a equivocar en lo que viene después. Entonces, siempre sean cuidadosos en lo que van a elegir. Siempre elijan cosas que vamos a tener como dato. Y les pregunto, ese 20, ¿qué es dato? ¿Es un cateto o es la hipotenusa? Hipotenusa. Es la hipotenusa. Y esto, que parece una pavada, es fundamental porque vamos a empezar a identificar qué es lo que podemos usar. Entonces, calculemos en esta parte de nuestro ejercicio el lado B. Si nosotros miramos a B, el dato que tenemos es alfa, ¿sí? Lo voy a pintar en color azul, así lo podemos identificar con los colores. Tangente tenemos que calcular. Aquí Suma tenemos que todas. calcular a este. Sí. ¿Qué cateto es? ¿Está apoyado o No, está pues, enfrente?
opuesto. Es el opuesto, perfecto. Entonces empezamos a analizar. Tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa, ¿sí? Ahora analicen dentro de este SOHCAHTOA, o como sea que ustedes recuerdan la palabra, ¿qué razón trigonométrica tiene al opuesto y a la hipotenusa incluida? El seno. Bien, perfecto. Lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la fórmula o la función? Que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿el seno de quién estamos hablando? Siempre traten de aclarar lo máximo posible, ¿sí? Para poder identificar de qué estamos hablando. El seno de alfa. Entonces, ¿alfa cuánto vale? 20, porque me lo dieron como dato. ¿Quién es el opuesto? El opuesto es lo que quiero calcular, es B. Y la hipotenusa vale 20. Observen que nuevamente estamos en presencia de una ecuación lineal de primer grado, donde esta línea significa división. Y todo lo que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, seno de 20 grados por 20 nos da el valor de nuestro número B. ¿Cómo escribimos esto en la calculadora? Recuerden ustedes, primero presionan la tecla sin, que en sus calculadoras tiene que aparecer así o seno, dependiendo de lo que estén utilizando, el 20 y la tecla de grado, minuto y segundo, ¿sí? Por 20. Y ustedes me dirán, ¿en serio, profe, es necesario apretar esta tecla? A ver, mi recomendación es que se empiecen a habituar a la tecla. ¿Por qué? Porque si hablamos de 20 grados, 30 minutos, tenemos que presionar la tecla para poder identificar de qué estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, díganme esta cuenta, ¿cuánto les da? ¿400 grados? No creo. 6,84. ¿Cuánto, perdón? 6,84 centímetros. Este número me suena un poquito mejor, ¿sí? Revisa, Aarón, ¿qué escribiste, amor? Fíjate que el seno de 20, las razones trigonométricas o las operaciones seno, coseno, tangente, siempre dan un número entre 1 y -1. Nunca dan números más grandes cuando están solitos, ¿sí? Eso se llama parte de arriba y parte de... No te sabría decir. En todas las calculadoras se suele poner la tecla grado, ¿eh? 684 les está dando. Debería dar ese número, ¿eh? Revisaron y fíjate, cualquier cosa me decís y tratamos de ver cómo te podemos ayudar. Fíjate si te da 684. Profe, Sí, amor. Decime. en la app cuando pongo sin me abre el paréntesis. Cuando pongo sin. Bien, bien, perfecto. A ver, ¿por qué te escribe? ¿Por qué cuando presionas el sin te abre el paréntesis? Porque tenés lo que se llamaría argumento. En este caso sería el 20. Cuando vos tenés un paréntesis abierto, tenés que cerrarlo. Ponés el 20 grados y si no te lo cierra, cerralo vos y multiplica por 20. ¿Sí? A ver si te da el 684 este. Ahí te dio excelente, Aarón. Quiero hacer una aclaración importantísima para que no se confundan con esta tecla, por favor. Acá no hay que perder de vista nunca nuestro objetivo. ¿En qué sentido lo digo? Estamos queriendo calcular una longitud de medida, ¿sí? No una longitud o una amplitud de un ángulo. Entonces, cuidado con esto.
Si es una medida no me puede, de una longitud, no me puede estar dando en grados, ¿sí? Entonces, cuidado cuando expresamos nuestra solución. No tengo que presionar de vuelta la tecla grados, minutos y segundos. Lo que me está dando es directamente nuestra respuesta. Es este 684 el que vamos a utilizar, ¿sí? Revisan por favor eso, los que por ahí anotaron en grados la respuesta. Es muy importante esto, porque una cosa es medir ángulos y otra cosa es medir lados. ¿Estamos bien? 6,8 puede ser, Mari. ¿Con qué estás? ¿Con aplicación o con calculadora? Si lo trabajan No, con la calculadora. hay que ver, por ahí tiene menos decimales, pero bueno, 684, 680, hay que ver que puede estar pasando algo ahí. 18, 18 medio raro, Juli. Ahí Nico tiene sentido porque es un número irracional. El seno de 20 es un número irracional, entonces tiene sentido que te dé mucho más que 684, ¿sí? Hace una cosa al que le dio menos de 6, Shift, Mode 3 y limpialo, ¿sí? Limpia el modo en el que estás trabajando en la calculadora, volvé a hacerlo porque hay que ver si no te quedó trabajando radianes. Excelente, Pablito, esa es la operatoria que hay que hacer. Excelente, Pablito. Sí, fíjense, a ver, si todos tendríamos que lograr un valor similar, por lo menos. 684, 684 y chirolas. Ahí está, excelente, Juli. Es cuestión de seguir intentando, ¿sí? Es cuestión de seguir intentando. Y si no les da, avisen, mis bellos, porque sí los puedo ayudar y orientar. Bien, ¿quién nos falta? Nos falta C, es el último, ¿sí? Y vamos a calcular C desde mirar nuevamente qué tenemos acá. Entonces, siempre recuerden de utilizar los datos que me dieron. Entonces, el 20 tendría que estar en negro, me acabo de dar cuenta. Porque si no, yo les digo, usemos los que está en color negro y el hipotenusa está en rojo. Bien, C. Si miramos bien, excelente, Seba, podríamos usar Pitágoras, pero como este es aproximado, nos va a tirar posible error acá, ¿sí? Cuando lo queramos verificar al 100%. Entonces no nos conviene Pitágoras. Recuerden no utilizar los datos que ya calcularon ustedes, porque esto es una aproximación, no es una exactitud. Entonces, si miramos al cateto C, comparte algo con alfa, ¿verdad? Comparte una porcioncita ahí. Entonces, ¿es cateto adyacente o cateto opuesto? Adyacente. Es adyacente. Entonces, tenemos adyacente y tenemos hipotenusa como dato. Si ustedes observan, es el coseno, ¿verdad? Entonces, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa, ¿sí? A ver, calcúlenlo cuánto nos da. A ver qué valor encontramos. ¿Toda es una pregunta tonta? ¿No tendría ¿Es? que dar más o menos igual que el de abajo? ¿Por qué? ¿Porque usamos los mismos números? No, por la relación, es decir, que es un rectángulo, tendría que tener, aunque sea dos lados iguales, ¿no? No necesariamente, porque tenés triángulos rectángulos que son escalenos. Ah, Ay, ahí no ya se está. ve. No Me se tapó ve la nada. boca. No, mi ángel, de ninguna manera, no. Es que por ahí manejo un poquito más que vos. Pero está buena la pregunta. A ver, si vos miras este triángulo, este lado es más Sí. chiquito que este. Y siempre la hipotenusa es el segmento más grande que tienen los triángulos rectángulos. Entonces, los triángulos rectángulos pueden ser de dos clases, o escalenos o pueden ser
isósceles. Si son isósceles, tienen dos lados iguales. Entonces no estaba mal tu apreciación, porque es una de las posibles clasificaciones, pero no necesariamente. Y otra cuestión es que también yo lo dibujé y la gráfica te puede dar algo como se llama sensación, te puede dar una idea a que se resuelve de esa manera, pero en realidad no, ¿sí? Ok, Siempre recuerda que las figuras son de análisis, son para guiarnos, ¿sí? Bien, ok. y observen que muchos de ustedes les está dando 1879, los que están escribiendo en el chat, ¿sí? 1879. Y acá quiero hacer una aclaración. Observen, limpio acá 2 segundos, como si lo tapara. Estamos con el 20 grados y con el 20. Mismos valores que usamos en el punto anterior, pero cambió la función trigonométrica. Antes era seno, ahora es coseno. No dan lo mismo si cambiamos la función trigonométrica. Si cambiamos la razón que estamos ocupando, no va a dar lo mismo. Una cosa es el coseno, otra cosa es el seno. Entonces, fíjense que a pesar de usar los mismos valores, el mismo orden, el mismo despeje, todo, tenemos un abismo de diferencia. Nos está dando 18 cuando antes apenas nos daba 6. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Entonces, 1879 nos da, y como frutilla de la torta, ya que estamos, y casi les diría para despedirnos porque fue un montón lo que hicimos el día de hoy, vamos a comprobar con el teorema de Pitágoras si aproximadamente lo hicimos bien. Recuerden que este símbolo, el igual, con ese palito como la ñ, significa aproximadamente. ¿Por qué digo que va a ser aproximado? Porque como estamos trabajando con valores no exactos, es lo más probable que no nos dé una igualdad, pero sí que nos va a dar muy parecido. La hipotenusa es 20. 20 al cuadrado. Del otro lado tenemos 6,84 al cuadrado y tenemos 18,79 también elevado al cuadrado. Crucemos los dedos que nos dé bien, ¿eh? Los ayudo con esta. La raíz cuadrada de 20 es 400. Me maté con el cálculo. Hagan ustedes el otro. A ver con qué nos encontramos. Y de paso seguimos trabajando con la calculadora. Hermoso. Miren qué bello que quedó. ¿Les dio eso? 399,8497. Fíjense, me dio excelente Guido, perfecto. Y de paso acá podemos, ¿te da, Cata, exactamente te da eso? ¿O lo redondeaste? Los décimos. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces, miremos esto, porque nos sirve para hablar de algo que se llama redondeo. El redondeo se da cuando nosotros tomamos la cantidad de cifras decimales que consideremos se llaman significativas. ¿Qué significa significativas? Que son importantes. Habitualmente nosotros tomamos 2 detrás de la coma y miramos el siguiente valor. Si el siguiente valor, o sea, el que está en la tercera posición, es un 5 o más grande, le vamos a sumar 1. Entonces, excelente Fabi, sería 399,85, mirándolo con cariño, nuestro resultado. Por eso es que no podemos decir que son iguales, sino que son aproximadamente iguales. Y acá ustedes me dirán, qué estricta, profe. 399,85, perdón, mis bellos, pero no es 400. Es 399,85. ¿Se parece al 400? Sí, obviamente, no nos queda nada de diferencia.
pero para que lo tengan en cuenta y presente, ¿sí? Siempre trabajamos desde la aproximación. Las matemáticas sí son súper exactas, Brian, por eso este tipo de cuestiones nos enferman. Decir que esto es una igualdad es mentira, ¿sí? Es una aproximación. Las matemáticas son sumamente exactas. El problema es que trabajamos con números irracionales y los números irracionales no son exactos porque no tienen representación exacta, pero vamos a ver mañana que sí hay una forma de expresar todo esto de manera exacta, lo que pasa que no es agradable, ¿sí? Entonces, lo dejamos para mañana, que seguramente vamos a estar un poquito más relajados, más tranquilos. Fue muy intensa la clase de hoy, sin parar estuvimos trabajando. Lo que estaría bueno, si pueden, traten de hacer algún ejercicio. Luchi, decime. Profe, no sé si estoy haciendo algo mal en la calculadora, pero el resultado me da 397.21. ¿Hiciste entre paréntesis los dos valores? ¿Los elevaste al cuadrado a los dos? Lo No te puse en sé paréntesis, decir. termina el número, o sea, lo escribí como está escrito ahí, o sea, paréntesis 6,84, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Y el otro? E hice lo mismo. 18, ¿cuánto tenés? ¿Con cuánto? 18,72. 79, princesa. Ah, ok. Ahí está, ¿sí? Ahí está, perfecto. Fíjate ahora si te da. Sí, sabía que en algo me estaban confundiendo. No hay problema, lo importante es que lo encontramos, ¿sí? Ay, no alcancé a leer, no sé si fue Guido quien lo dijo. Nico, excelente Nico. Si vos lo haces de manera exacta, que es lo que decíamos acá estamos nosotros aproximando. Esto es mentira, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de manera exacta, sin aproximar, te da 400 como es lo que vos decís. Si nosotros hacemos todo el seno del el coseno de 20 por 20 elevado al cuadrado más el seno de 20 por 20 elevado al cuadrado, te da 400 de manera exacta, que es lo que planteaba nuestro compañero. Todo es exacto en matemática, lo que pasa es que nosotros hacemos un abuso haciendo aproximaciones, ¿sí? Ahí está la gran diferencia y el gran problema que podríamos decir, pero la matemática siempre, siempre es exacta, ¿sí? Excelente, Nico. Bien, entonces, les decía, para la clase que viene, que es mañana, traten de, muy con cariño, ver la primera parte de ejercicios, que la primera parte de ejercicios habla de, en la parte práctica me refiero, convertir números del sistema sexagesimal a radianes, de radianes a sexagesimal, y después si quieren y salten toda la otra parte porque es bastante tediosa, vayan a resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Vayan a esa parte directamente. Y mañana empezamos desde eso, porque ¿qué nos falta? Hoy calculamos lados. Mañana nos falta calcular ángulos, entonces tenemos mucho más por delante y va a ser intenso, entonces es preferible separar la clase en dos y la semana que viene nos enfrentamos a la otra clase de triángulos, ¿sí? Martín, no me quiero ir sin preguntarte, ¿te pudiste unir al grupo? ¿Más o menos entendiste la clase? ¿Cómo te sentiste con nosotros? Contame. Martín, ¿estás ahí? Bueno, le escribo por privado. Mis bellos, los demás, ¿alguna duda? ¿Estuvimos bien? Bien, ahí veo deditos arriba. Perfecto, nos Gracias, vemos mañana Sabrina. entonces. ¿Nos vemos mañana? Sí, Vamos con todo, nos vemos mañana. Cuídense, hermosa hasta noche. mañana, gracias. Hasta mañana, Hasta descansar. mañana, profe, que tenga buenas noches. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, chat. Chao.